Muy buenos días, soy el alumno Masgo Ramírez Gerson Aldair de la Universidad Alas Peruanas de la filial de Huánuco. En este día voy a hacer una exposición sobre mi examen final de mecánica de suelos aplicada a cimentaciones y vías de transportes. Taludes de relleno. Cuando hablamos de taludes de relleno nos referimos a los estudios de cimentación del terraplén, agua de infiltración, condiciones topográficas y climas. Para nuestras pendientes de taludes de relleno podemos observar en este cuadro que tenemos los materiales de relleno, que en este caso son los tipos de suelo, con sus respectivas alturas de relleno que están representadas en metros y una relación de taludes. Este cuadro lo solemos utilizar cuando no tenemos un análisis previo de la estabilidad del relleno, ya que depende mucho de los tipos de materiales y las alturas del relleno. Los valores de gradientes de taludes mostrados en esta tabla son las relaciones máximas requeridas para lograr la estabilidad de los rellenos, de modo que la capacidad portante de la cimentación sea adecuada y que no exista un peligro de flujo de agua en la cimentación. Formas de taludes y estructuras de relleno. Las estructuras de relleno deben ser diseñadas racionalmente tomando en consideración las condiciones existentes, tales como el terreno, materiales disponibles, clima, estabilidad del relleno y ejecución del trabajo en cada sitio. Se recomienda el empleo de un gradiente único, por lo menos para las partes de talud localizadas entre banquetas. Tenemos cuatro consideraciones. La primera nos dice, cuando la altura de relleno es pequeña, tienen problemas de estabilidad. El empleo de suelo gravoso o arena es deseable, hasta una altura que afecta la estructura de pavimento, que generalmente suele acercarse a 1 metro en la parte superior de la subrasante. Cuando existe un problema de la estabilidad de relleno, debe usarse cuanto sea posible suelos arenosos o gravosos con una pequeña cantidad de agregados finos. Se recomienda el empleo de banquetas de 1 a 2 metros de ancho, cada 5 a 7 metros de altura, comenzando de la parte superior del talud de relleno. Y nos dice, cuando se instala una capa de drenaje dentro de un relleno, debe considerarse en el diseño la posición relativa entre la banqueta y la capa de drenaje. La capacidad de drenaje debe ser diseñada de tal manera que se sitúe de 1 a 2 metros por encima de la banqueta. Análisis de estabilidad de rellenos. Las inclinaciones normales se aplican en taludes de relleno, sin embargo, su estabilidad debe verificarse con cálculos u otros métodos. Sin embargo, en vez de determinar el gradiente en base a los cálculos de estabilidad, debe realizarse una evaluación integral después de revisar los registros de los trabajos de taludes en áreas adyacentes o ejemplos de trabajos pasados de suelos en condiciones similares. En este caso podemos observar dos tipos de métodos. La primera es el método de esfuerzo efectivo y el esfuerzo total, lo cual tenemos un cálculo para hallar nuestro factor de seguridad. Rellenos que requieren precauciones especiales. Para suelo fino o cohesivo, los taludes hechos con materiales como arcilla, en este caso representado por las siglas en inglés CH, o cenizas volcánicas cohesivas VH2, con elevado contenido de humedad que no pueden ser compactados completamente, deben trabajarse muy cuidadosamente poniendo especial atención a la estabilidad de taludes como un todo. Para suelo grueso o arenoso, si fuera posible, es deseable tener una relación de talud tendida de 1 en 1.8 para el talud de relleno y un espesor de 2 a 3 metros para el suelo de cobertura con el propósito de ejecutar el trabajo a máquina. Protección de taludes. En este caso, en esta sección podemos encontrar dos tipos de clasificaciones, que sería la primera la vegetación y la segunda la protección de taludes con estructuras. Cada una de estas tiene sus clases de trabajo y un propósito y características para los cuales fueron diseñados. Los taludes hechos con depósitos coluviales, materiales fuertemente meteorizados, flujo de barro volcánico, greda u otros suelos cohesivos. Tenemos 5 tipos. La primera nos dice que es el depósito coluvial en zonas muy meteorizadas y suelos arcillosos. La segunda son suelos arenosos, que son sedimentos fácilmente erosionables. La tercera es el suelo duro. La cuarta, sedimentos creados por los problemas químicos. Y la geología con posibilidad de caída de roca. Nuestra vegetación nos dice que su propósito es prevenir la erosión de taludes inmediatamente después de acabado el trabajo. Una de las características del sembrío de césped es que la cara del talud puede restaurarse naturalmente a diferencia de los otros trabajos de protección de taludes. Los materiales para el sembrío de césped son las semillas, fertilizantes y materiales de curado. Nuestras precauciones para el diseño y ejecución de trabajos de sembrado son la dureza del suelo, la estación de ejecución del trabajo, mejoras del suelo, ejecución de trabajos en regiones frías, trabajos de sembrío en taludes de corte y trabajo de sembríos en taludes de relleno. Nuestro trabajo de protección de taludes con estructuras. Los trabajos de protección con taludes de estructuras se ejecutan para proteger los taludes no adecuados a la vegetación. Los taludes cuya estabilización a lo largo del plazo con vegetación son inciertas, o los taludes que pueden causar fallas como caídas de roca o expansión por congelamiento.
Nuestro revestimiento con piedras y bloques se emplean principalmente para prevenir las erosiones e intemperismo de las taludes. Se emplean sedimentos no cohesivos, lodolita o arcilla fácilmente colapsables. En el cuadro podemos ver nuestros tipos de vestimiento, su relación de taludes y su localización, con la protección de taludes ordinaria que en piedras y bloques y la protección en lugares especiales, rellenos en puente, frentes de estribos, entre otros también entre piedras y bloques. Estos se aplican a taludes que son menores a 5 metros. Se usan bolones para longitud cara posterior de 25 centímetros de revestimiento de piedra. Se aplica cuando la altura es menor a 3 metros. Revestimiento de concreto. Generalmente se emplea revestimiento de concreto simple para la relación de taludes de 1 en 1.0 y concreto armado para una relación de talud de 1 en 0.5. El revestimiento de concreto simple requiere un espesor de 20 centímetros. Armazón de bloques de concreto. Los espacios interiores deben llenarse con piedras o bloques de concreto cuando la relación de talud es más empinada que 1 en 1.2 y cuando existe mucho agua de manantial. Armazón de concreto vaciado in situ. Se utiliza cuando la estabilidad del relleno es a largo plazo y el talud es muy dudosa o cuando el armazón de bloque de concreto puede colapsar en un talud hecho de roca intemperizada con agua de infiltración o en un talud grande. El rociado por mortero y concreto. El espesor normal de rociado es de 8 a 10 centímetros de mortero y de 10 a 20 de concreto. Trabajos de encestado. Las estacas de madera tienen una longitud de 80 a 150 centímetros y de diámetro 9 a 15 centímetros. Se hinchan en intervalos de 50 a 90 centímetros con un espesimiento de entretramo de 1.5 a 3 metros. Tenemos que una fórmula para hallar nuestra fuerza resistente de tensión del último anclaje, que son pi multiplicado por el diámetro de la parte principal del anclaje, todo entre paréntesis está la longitud total del anclaje menos la longitud de la parte no anclada, multiplicado por la resistencia cortante de jalado entre el terreno y la parte principal del anclaje. Los trabajos de gaviones en los taludes. Se emplean gaviones cuando existe agua de manantial en un talud y es posible que el sedimento fluya como escorrentía. Cuando una parte colapsa se va a rehabilitar y en donde la cara de talud puede caerse debido a la expansión por congelamiento. Existen gaviones cilíndricos ordinarios de alambre y gaviones de estera. Los cilindros ordinarios se emplean mayormente para la remoción de agua de manantial y la capa superficial de talud para drenar el agua superficial y prevenir la expansión por congelamiento. Los gaviones con estera se emplean en trabajos de rehabilitación después de que ocurren fallas en zonas de deslizamiento y en lugares donde existe agua de manantial. Bueno, esto sería mi corto resumen sobre mi trabajo final. Muchas gracias por su atención.